Bienvenidos al Liberty Test Prep. Este es el segundo video de nuestra serie de TOEFL Speaking, en donde estaremos viendo la segunda pregunta del TOEFL, que es el Campus Situation, una pregunta integrada. Un punto muy importante antes de empezar es que si ustedes están preparándose para el TOEFL o están leyendo libros, tienen que asegurarse que esos libros estén totalmente actualizados, porque a finales del 2019 el TOEFL sufrió algunos cambios importantes. Entonces, esta pregunta que vamos a ver ahora como la segunda, en el formato antiguo era la pregunta número 3, ¿ok? Entonces deben estar actualizados. Habiendo dicho eso, veamos de qué se trata esta pregunta número 2, Campus Situation. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguna información. El segundo prompt es una pregunta integrada, conocida como Campus Situation. Esta pregunta es integrada porque combina una lectura con un audio de conversación. Y el tema a tratarse en el audio va a ser algún problema dentro de un campus universitario. Después de haber leído la nota y escuchado el audio, te dan 30 segundos para poder preparar tu discurso y 60 para poder decirlo. Esta pregunta se llama integrada porque te van a dar dos fuentes de información, un reading y un listening. El reading va a contener un pequeño passage, un texto en donde te van a dar un anuncio o un problema vinculado a una universidad. Okay, entonces, es un anuncio o un problema que pasa dentro de un campus universitario. Mientras tanto, el listening, que vas a tener que escuchar después, se trata de una conversación entre dos personas, solamente dos. Y en esa conversación, estas dos personas que pueden ser alumnos o profesores o trabajadores de la universidad, pero siempre personas vinculadas a la universidad, van a estar hablando sobre el anuncio o la carta que fue materia del reading passage. Entonces ahora veamos las rúbricas para esta pregunta. El puntaje para esta pregunta va del 0 al 4, siendo un 4 el puntaje máximo. ¿Qué necesitamos para llegar a este puntaje? En cuanto a la entrega o delivery, necesitamos hablar de una forma fluida. Debe ser comprensible y no debe haber muchos espacios o gaps entre nuestras palabras. Debemos seguir un ritmo de habla normal, humano y no robótico, ni que parezca que estamos leyendo, dándole entonación y énfasis a las palabras más importantes. Obviamente, para conseguir un puntaje de 4 no es necesario que hablemos perfectamente. Podemos tener errores menores siempre y cuando estos no afecten la comprensión de nuestro mensaje. En cuanto al uso del lenguaje, debemos tener un buen manejo de la gramática básica del reporte. Esto incluye el dominio de los pronombres y los tiempos verbales. También necesitamos tener un effective word choice o un léxico apropiado. No necesitamos pulirnos a usar big words, palabras que nos hagan sonar como intelectuales, pero sí necesitamos hacer un uso adecuado de los sustantivos, verbos y modificadores básicos en inglés. En cuanto al topic development, esta es una parte muy importante, pues trata sobre el contenido de lo que vamos a decir. Necesitamos responder la pregunta, hacer aquello que nos piden. Recordemos, en ninguna de las preguntas de speaking, a excepción de la primera pregunta, nos piden nuestra opinión. Muy bien, entonces ya sabemos de qué se trata esta pregunta, este ejercicio, pero ¿qué es lo que te piden? ¿Qué tienes que hacer para dar una buena respuesta? Entonces lo que tienes que hacer es esto. Te van a pedir que reportes la opinión de una de las personas que estaba en la conversación. ¿No? Entonces, la pregunta no es sobre el reading, sobre la lectura, sino la pregunta es sobre el audio, sobre el listening. Eso es muy importante. Y van a testear, van a analizar tu habilidad de reportar. Ojo, esto es muy importante. No te están pidiendo tu opinión, te están pidiendo que reportes la opinión de alguien más. Entonces, si tenemos una buena habilidad para poder reportar, vamos a conseguir un buen puntaje. Muy bien, entonces empecemos con los apuntes. Los apuntes son fundamentales en toda la sección de speaking, ¿no? Todas las secciones en general, pero la sección de speaking aún más. Entonces, tienes que tomar apuntes tanto para el reading passage como para el audio, y estos son los apuntes que vas a necesitar. Acá tenemos un outline para tomar apuntes del reading. Nuestros apuntes deben ser breves. Recordemos que lo principal de esta pregunta es el audio y el reading simplemente es para darnos contexto. Necesitamos saber cuál es el cambio o el problema anunciado en el reading. Esto solamente va a ser encontrado al comienzo del anuncio o carta, pero no siempre, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Una vez hemos anotado cuál es el cambio o el problema, procedemos a anotar la razón o razones para que eso suceda. Opcionalmente, y si nos queda tiempo durante esos 45 segundos, podemos apuntar un detalle, el más relevante. Y ahora los apuntes que debemos tomar del listening. Esta es la parte central de la pregunta. Queremos hacer un outline tipo T. En las columnas tendremos a los dos participantes de la conversación, al hombre y a la mujer. Siempre habrá un hombre y una mujer en la conversación, nunca dos hombres ni dos mujeres.
Entonces queremos empezar a tomar apuntes a medida que hablan. No siempre van a comenzar dando su opinión, pero una vez que alguno de ellos indica su postura respecto al tema, entonces sabremos que él o ella es el main speaker o participante principal. Y es en ese speaker en quien debemos enfocarnos, porque nuestro reporte será únicamente sobre este speaker. Una vez anotada la postura, anotamos los motivos expresados por la misma persona para sustentarla. Muy bien, entonces una vez que tienes los apuntes, vas a tener que dar tu respuesta y esa respuesta va a tener que estar bien estructurada para que sea comprensible. ¿Y cómo ganas esa estructura? Teniendo un buen template, una buena plantilla. Acá te dejo la plantilla que en Liberty usamos para nuestros alumnos. El template es bastante sencillo y directo. Empezamos hablando del announcement. Debemos hablar del announcement para contextualizar nuestra respuesta, pero debemos recordar que nuestra respuesta principalmente se debe enfocar en el listening. Entonces hablar 15 segundos del reading basta. Entonces empezamos, the announcement o letter, dependiendo del caso, puede ser un anuncio o una carta, states that. Y después mencionamos el change o el problem, que es lo principal del reading. Después, in particular, damos detalles y razones. Primero la razón y después los detalles. The woman in the listening thinks. Obviamente va a depender si es que la mujer es la participante principal o el hombre. Podemos cambiarlo a the man. Thinks that. La opinión principal. La opinión debe ser clara. To start, she o he argues that. Entonces, la primera razón que sustenta esa opinión. And therefore, outcome for reason one. Este outcome puede ser detalle o puede ser algún outcome, algún resultado que se desprenda de esa razón. Additionally, she mentions o he that. Reason 2, lo mismo, and hence, de nuevo, otro outcome o un detalle de esa segunda razón. In conclusion, the woman in the listening clearly agrees or disagrees with the plan. La conclusión es una mera formalidad en este caso, no es lo principal. Y si te cortan o se te acaba el tiempo antes de mencionar la conclusión, no hay problema. Perfecto, entonces sin preámbulos ahora vayamos a hacer un ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Yo lo voy a hacer. Recordemos bien los tiempos. Primero te dan 45 segundos para que leas el reading passage, el anuncio o la carta. Una vez que has leído, te dan un audio de aproximadamente 1 minuto y medio a 2 minutos sobre la conversación. Una vez que has terminado el audio, te dan 30 segundos para que puedas organizar tus apuntes y después de eso tienes 60 segundos para dar tu respuesta. Comencemos con el ejercicio. Este es el reading. Tenemos 45 segundos para leerlo. No se olviden de tomar apuntes. Pausen el video y léanlo en 45 segundos. Muy bien, ahora para el listening lo que te recomiendo es que descargues el audio que te hemos puesto en la descripción de este video, pero si no lo puedes descargar en este momento, igual te dejo un pantallazo del script o el libreto de lo que se trataría la conversación, ¿ok? Pero lo recomendable es que puedas descargar el audio para que lo escuches por ti mismo. Muy bien, entonces ya hemos terminado de leer, hemos terminado de escuchar el audio, tenemos toda la información básicamente, tenemos nuestros apuntes, pero están desordenados, entonces nos dan 30 segundos para organizar nuestros apuntes, es muy importante organizarlos bien para garantizar que nuestra respuesta sea fluida. Entonces te voy a enseñar ahora qué es lo que debes hacer en esos 30 segundos. Perfecto, entonces estos son mis apuntes. Estos apuntes son básicamente abreviaturas y he tomado apuntes, como ustedes podrán ver, de los nouns o sustantivos y los verbos, acciones. Eso es lo más relevante. Tener nouns importantes que denoten toda la idea y también los verbos que denoten las acciones principales. Obviamente tenemos que ser muy eficientes al tomar apuntes, si no, no vamos a poder con el tiempo. Estos de acá son mis apuntes para el reading y estos de acá son mis apuntes del listening. Debido a que el listening es el más importante y más complicado, comencemos por ahí. En estos 30 segundos quiero hacer 3 cosas en particular. Primero, identificar la opinión y las razones. Por ejemplo, en este caso la opinión está clara, pero las razones por las cuales la mujer está de acuerdo con el announcement están combinadas. Tengo que seleccionar y debo tomar una decisión muy rápida para ver en dónde termina la razón 1 y en dónde empiezo con la razón 2. Lo que voy a hacer en este caso es marcar el límite acá. Primero hablaré del contexto que ella da y después de lo que piensa de los idiomas. Es una pequeña manipulación que estoy haciendo porque lo primero no es verdaderamente una razón, pero igual es un contexto, así que igual apoya su postura. Lo segundo que quiero hacer es reescribir cualquier texto ininteligible. Por ejemplo, acá la palabra friends no tiene punto y eso me puede confundir cuando esté dando el reporte. Lo mismo con la palabra school, completarla.
Entonces debo completar y reescribir texto para que quede totalmente claro. Y por último, seleccionar las palabras más importantes. Recordemos que este outline es solo una guía y no lo vamos a leer palabra por palabra, sino que nos va a ayudar para organizarnos y recordar la conversación. Sin embargo, acá hay unas palabras que sí o sí debo mencionar, ya que denotan lo fundamental de las razones o de los detalles. Estas palabras las quiero subrayar o enmarcar según sea el caso. En el reading, como no nos va a quedar mucho tiempo, lo único que quiero hacer es subrayar el problema o cambio, una palabra que represente a la razón y una palabra que represente al detalle. Perfecto, entonces recordemos que tengo 60 segundos ahora para dar mi respuesta. Tengo acá mis apuntes y tengo un cronómetro en la mano. ¿Ok? Entonces pasemos a la respuesta. Alright, let's start. This will be my answer for this prompt. 3, 2, 1, let's go. The announcement mentions that all students will now be required to satisfy a foreign language course. In particular, the announcement mentions that the students who score an 85 or above in a placement test will not need to satisfy this requirement. In the listening, the woman clearly agrees with this policy change. She mentions that her family used to live in Japan when she was younger and she got to make a lot of friends. She got to go to high school over there and therefore she became really fluent in Japanese. She also mentions that she believes that she will score an 85 or above in a placement test for Japanese. Additionally, she also says that she believes that the policy is good because people who will travel abroad or who will work abroad will need to speak another foreign language. And she also mentions that she doesn't believe that a person can understand a culture if they don't speak the language. So, in conclusion, the woman clearly agrees with the change. Muy bien, como se habrán dado cuenta, esto no es nada difícil si se sigue la estructura correspondiente. Entonces, para que ustedes no sufran en el intento, veamos ahora algunos tips and tricks. Los tips para esta segunda pregunta de speaking. Okay, esta segunda pregunta de speaking probablemente es la más difícil y donde los alumnos tienen más problemas. Okay? Entonces, si no te salen las cosas muy bien, no te sientas mal. Incluso los alumnos avanzados tienen problemas con esta pregunta de speaking. ¿Por qué? Tenemos que primero identificar los problemas para poder solucionarlos. Los problemas van de dos lados. Primer problema, el uso de pronombres. Debemos tener un buen manejo de los pronombres, personales sobre todo, en cualquier posición, sujeto, objeto, posesivo, para poder tener un buen score. Okay? Eso es muy importante, practicar con los pronombres. Deberíamos poder decir, she gave her number to him, sin problemas, ¿no? Hay gente que se confunde, a un hombre le dice she, después a una cosa le dice he, ¿no? Se confunde cuando poner him, their, them, ¿no? Etc. Entonces vamos a tener que hacer eso para poder reportar bien, porque nuestra habilidad de reportar va a necesitar que nosotros podamos hacer referencias a las personas que ya mencionamos antes en nuestra respuesta. Y el segundo problema va por el lado de los tenses, los tiempos. Incluso los alumnos avanzados tienen problemas con los tenses, ¿ok? Tenses un poco más complejos como los condicionales perfectos, etc. Uno podría o debería poder decir, cuando está en inglés avanzado, algo como the woman had been expecting a letter. O the woman said that she had been expecting a letter, ¿no? Algo así, sin muchas complicaciones. So the man said that he thought it would have been better to do this. ¿No? Entonces esos tenses con condicionales, could, would, con perfectos, could have, would have, tienen que estar totalmente dominados para poder hacer un buen reporte. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, con entrenamiento gramatical. Entonces, acá entra la gramática. Alguna gente dice que no, speaking es solamente práctica. No es siempre cierto. ¿Okay? Eso no es verdad, si no sería muy fácil. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en inglés avanzado, pero todavía tienen problemas con estos pronombres o estos tenses, quiere decir que no han interiorizado la gramática y deben volver a repasarla, o tal vez que la preparación que siguieron no les dio las herramientas necesarias para poder cumplir con este objetivo. Entonces, si están siguiendo una nueva preparación para el TOEFL, libros, tutores, etcétera, asegúrense que esta preparación, este programa, los entrene correctamente en pronombres y tenses, que es una parte muy importante para hacer reportes, y no solamente para esta pregunta, sino la pregunta que viene, que vamos a ver en el siguiente video, también requiere de pronombres. Muy bien, entonces este ha sido el segundo video de la serie de TOEFL Speaking. Espero que haya sido de ayuda. Aprovecho para decir que las inscripciones para nuestras clases virtuales, ya sean individuales o grupales para el TOEFL, están abiertas. Nos pueden pedir más información vía WhatsApp o a nuestro correo electrónico.
Este fue otro video de nuestra serie de TOEFL Speaking. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para obtener todo nuestro contenido. Somos Liberty Test Prep, la academia online de GMAT, TOEFL y GRE.